Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La noria que te nombra. Me llamo Eusebio, jornalero desde chamaco, y esto pasó de veras. Fue en 1999, en un rancho perdido del norte de Hidalgo, en Lomeríos, donde el camino se vuelve pura huella y la noche cae como costal. Yo seguía temporadas porque en mi tierra la seca dejó la milpa rala. Me ofrecieron cuidar ganado y arreglar cercas en un sitio llamado La Cantera, y acepté. Era trabajo fijo y el campo, según decían, estaba tranquilo. La cantera quedaba lejos de todo. El patrón casi nunca subía, mandaba alimento, sal y medicina para los animales. Éramos pocos, 2 peones, un vaquero viejo llamado Don Goyo y yo. Dormíamos en una casa de adobe con techo de lámina. Detrás estaba la casa grande de piedra, cerrada, con una capilla chica a un lado. Nadie entraba ahí. Decían que era por respeto, pero en el campo el respeto a veces es miedo con otro nombre. Lo que sostenía al rancho era el agua. No había arroyo ni ojo cercano, solo una noria antigua, redonda, con brocal de piedra y cuerda de isle. Quedaba a unos pasos de la casa grande, bajo un mezquite torcido. Desde el primer día noté un olor raro al amanecer, dulce y pesado, parecido a flores blancas dejadas en agua muchos días. Pensé que era el barro y seguí con lo mío. Al principio todo fue rutina, levantarse antes del alba, revisar el ganado, curar una pata, apretar alambre, cortar leña. Yo dormía bien, con el cuerpo rendido y la cabeza tranquila. La primera noche rara fue una sin luna, a finales de agosto. Los perros dejaron de ladrar de golpe. Las gallinas se movieron inquietas y una vaca bramó corto, no por hambre ni dolor, sino por aviso. Me levanté con la lámpara y salí descalzo, por costumbre. Afuera no corría aire. Entonces lo oí, un murmullo parejo desde el rumbo de la noria, como rezos muy bajos, pero sin palabras claras, puro ritmo de garganta. Caminé unos pasos y me detuve. A esa distancia el olor dulzón se volvió más fuerte, como si saliera de la tierra. Apunté la lámpara hacia el brocal y vi el agua quieta, lisa, reflejando el cielo. La cuerda colgaba inmóvil, pero la cubeta chocó leve contra la piedra, una sola vez, como cuando alguien la suelta despacio. En el mismo instante el murmullo cambió, tomó una pausa y siguió con una cadencia que parecía contar. Sentí la lengua áspera, con sabor metálico, y se me apretó el estómago. Me di media vuelta sin correr y me regresé con la lámpara pegada al pecho. Al día siguiente se lo conté a Don Goyo. El viejo siguió apretando un nudo sin verme y dijo una sola cosa: seca, no se arrime a la noria cuando anochece. Quise preguntar más, pero su cara no admitía insistencia. Uno de los peones me soltó que Don Goyo estaba ahí desde antes de que cerraran la casa grande. Si no miras, te dejan trabajar, dijo, como si fuera regla. Pasaron días sin nada y mi cabeza quiso olvidarlo. Luego llegaron los primeros nortes, fríos de madrugada. La segunda vez que lo oí, el murmullo no empezó afuera, empezó dentro de la casa, pegado a la pared, como si el adobe lo trajera por dentro. Abrí la puerta y lo sentí venir otra vez desde la noria, pero ya no era solo rezo, era una tonada sencilla, repetida. Me quedé escuchando y sentí la mirada de algo que no veía. A partir de ahí se volvió caprichoso. Regresaba algunos días, se iba semanas, volvía de pronto. Y empezó a pegarse en cosas pequeñas, el goteo de un jarro, el golpe del lazo contra un poste, el chasquido del fogón. Yo trataba de ignorarlo, pero la atención se me iba sola, como cuando uno cree oír que lo llaman. Un mediodía, sacando agua, vi marcas húmedas en el brocal. No eran huellas de mano completa, eran líneas finas, separadas, como dedos muy largos apoyados un instante. Las toqué y estaban frías, a pesar del sol. Me lavé varias veces, pero el olor dulzón se me quedó pegado en la piel. Esa tarde me cayó encima un recuerdo viejo, mi madre diciéndome bebo cuando yo estaba enfermo y ella me ponía un trapo mojado en la frente. Nadie en el rancho conocía ese apodo. Yo no lo decía desde que ella murió.
La noche siguiente el cielo se puso raro, de un verde apagado. Los perros se metieron bajo la mesa. La puerta de la capilla golpeó sola. Yo tenía el radio prendido, pero el murmullo apareció dentro de la música, como si la estación se mezclara con otro mundo. Bajé el volumen y ahí estaba, claro, viniendo de la noria. Salí con la lámpara, sin decidirlo. Caminé recto como si fuera a sacar agua por obligación. A cada paso el olor se volvía más denso. Me detuve antes del brocal y pensé en dar media vuelta, pero entonces lo oí nítido, dicho como quien llama a un niño desde la puerta: Bebo. La voz venía del agua, bajita y firme, y la superficie no se movía. La lámpara se apagó de golpe, como si la pila se hubiera vaciado en un segundo. Me quedé a oscuras, con las manos sudadas, y el murmullo siguió, ahora tan cerca que se me pegaba al pecho, como si buscara meterse en mi respiración. Quise rezar y no pude. La tonada se me metió en la cabeza y la lengua no encontró otras palabras. Me hice hacia atrás a tientas, tropecé y caí de rodillas. El murmullo tomó una pausa larga, como si esperara respuesta, y volvió más suave, casi amable. En esa oscuridad oí un crujido en la casa grande, como pasos lentos recorriendo un cuarto viejo. Nadie vivía ahí. Aún así, sonó como si alguien acabara de levantarse. Corrí de vuelta a la casa de adobe y cerré. Amarré la puerta con alambre, puse el radio alto, golpeé la mesa con el machete, todo para hacer ruido. La cadencia se coló por debajo y se acomodó entre los sonidos, como si el rancho la fabricara. Me senté en el suelo hasta que amaneció, con la espalda pegada a la pared, sin dejar que el sueño me tumbara. Con la primera luz salí y vi marcas de pies mojados frente a mi puerta. Eran grandes, de piel desnuda, con dedos largos marcados en barro. Venían desde la dirección de la noria y se detenían justo donde había puesto el alambre. No había huellas de regreso. El patio estaba seco, no había llovido. Me quedé mirando y sentí que el miedo ya no era alarma, era certeza. Fui a buscar a don Goyo. Me vio llegar y no preguntó, solo dijo que eso ya había pasado antes. Contó, sin adornos, que hace muchos años, en una fiesta de la casa grande, una muchacha del patrón cayó a la noria de noche. La buscaron hasta que se acabaron las lámparas. Al final sacaron el vestido enredado, pesado de agua, y taparon el brocal con tablas y piedra, pero el agua volvió a abrirse paso. Desde entonces, cuando el norte aprieta o el cielo se pone raro, el agua repite su rezo y aprende nombres. El viejo juró que, si uno se queda escuchando, el agua termina por ganarte por dentro, y que lo primero que roba no es el cuerpo, sino la voluntad. Me fui ese mismo día. No esperé al patrón, no cobré completo. Caminé hasta encontrar terracería y pedí aventón. En el trayecto, cada gota que caía de una hoja me ponía tenso. Llegué a la cabecera de noche y pedí posada. Aún ahí, cuando llenaron un balde en la cocina, el goteo me sonó a esa misma cadencia. Esa noche casi no dormí, soñé con el mezquite torcido inclinado sobre mi cama, goteando agua sin parar. Desperté con el cuarto seco y, aún así, el olor dulzón seguía cerca, como pegado a mi ropa. Volví a mi tierra semanas después creyendo que, con gente cerca, todo se iba a quedar atrás. No pasó. Una madrugada, en mi patio, una llave mal cerrada dejó caer agua en un balde y el goteo se acomodó igual que en la cantera, con pausas y repeticiones, como si alguien marcara el paso desde muy lejos. Cerré la llave hasta lastimarme la mano. Desde entonces evito asomarme a pozos y norias, y si escucho esa tonada en la noche, prendo luz, hago ruido, llamo a alguien, lo que sea, porque ya entendí que el agua no necesita tocarte para empezar a llevarte. Han pasado años y todavía me cuesta contarlo sin que se me seque la boca. Me quedó la sensación de que hay lugares que guardan memoria y la reparten como si fuera agua, que hay presencias que no te empujan de golpe, sino que te enseñan a obedecer con paciencia. A veces despierto de madrugada y me llega el olor dulzón de flores pasadas, aunque esté en un cuarto cerrado. Entonces sé que, donde haya agua quieta, puede estar esperando a que alguien vuelva a escuchar. La noria cobra. Me llamo Mauro y en 1997 me asignaron, por un programa de apoyo agrícola, a una comunidad escondida en la Sierra de Durango.
No doy el nombre. Para llegar se toma carretera unas 4 horas y luego se sube por terracería, una brecha estrecha que se rompe con cada lluvia. El camión de abasto sube una vez por semana y, si hay derrumbes, pueden pasar días sin que llegue nadie. En el tramo final, los pinos cierran el cielo y uno siente que el motor es lo único vivo. Llegué un martes al mediodía, sentado entre cajas de jabón y costales de harina. El camión me dejó en una explanada de tierra con una cancha y una iglesia cerrada. Olía a pino, humo de leña y tierra reseca. El comisariado, don Eusebio, me recibió con un apretón de mano firme y una mirada que parecía medirlo todo. Me llevó al lugar donde dormiría, un cuarto pegado a la bodega ejidal, con el monte empezando detrás, a pocos pasos. El cuarto era de bloc sin pintar, piso de cemento, catre de fierro, colchón delgado, 2 cobijas ásperas y un foco colgando de un cable. Afuera estaba la letrina y un tinaco que goteaba. Mi trabajo era levantar datos para un sistema de captación, medir parcelas, ubicar zanjas, revisar norias antiguas, preguntar cuánta agua se perdía en el camino. Los últimos años habían sido secos y las milpas salían ralas. Los primeros días caminé desde que aclaraba hasta que el sol se escondía. La gente era reservada y respondía lo mínimo. El silencio no era vacío, era una presión. Se oía el hacha lejos, un burro, el viento raspando ramas. Pero al anochecer todo se apagaba de golpe. Las puertas se cerraban temprano, los perros se metían debajo de las mesas y el pueblo quedaba quieto como si no quisiera llamar la atención. La cuarta noche me despertó un paso afuera. No era un andar parejo. Sonaba a golpe y luego a arrastre, como si algo pesara demasiado y aún así avanzara con calma. Rodeó la bodega, pasó junto a mi pared y se detuvo debajo de la ventana. Mi ventana era alta, pequeña, con un barrote oxidado. No podía ver, solo oír. Primero fue el aliento, lento, húmedo, con un ritmo pensado. Después entró un olor por la rendija de la puerta, hierro viejo, tierra mojada, pelo empapado. Me quedé inmóvil con la cobija en la cara, tragando saliva para no hacer ruido. El paso se quedó ahí mucho rato. Oí una sola vez como algo tocaba la madera, no como golpe, más bien como una uña grande probando. Luego se alejó hacia el monte con el mismo ritmo, golpe y arrastre, hasta perderse. Cuando amaneció revisé alrededor. No encontré marcas claras en el suelo por la hojarasca, pero en la puerta vi una línea fina, como si la fibra se hubiera levantado. Me repetí que pudo ser una rama. Ese día caminé hasta un rancho llamado La Noria, a casi 40 minutos, en una ladera donde la tierra se abría en grietas. Ahí vivía don Lázaro, un hombre flaco que parecía hecho de cuero curtido. Tenía un corral con chivas y una vaca pequeña. Me dejó medir y anotar, pero no apartaba la vista del corral. Me dijo que los animales ya no querían dormir adentro, que se amontonaban en una esquina y pateaban la tierra como si quisieran salir. Lo dijo como aviso. En el regreso vi una figura en la loma de enfrente, detenida entre 2 árboles. Era alta y se balanceaba muy despacio, como si acomodara un peso ajeno. La vi 2 segundos y luego se metió entre sombras con una rapidez que no correspondía a su tamaño. El camino se me hizo más largo y me ardía la nuca, como si alguien me apuntara con una mirada fija. Esa noche el olor volvió, más fuerte. El aliento se pegó a mi pared y el paso rodeó la bodega, lento, metódico, como quien revisa un corral. Se detuvo frente a la puerta. Oí como olfateaba, húmedo, pegado a la madera. Luego vino un raspón largo, de arriba hacia abajo, una sola vez. La bodega crujió y la silla que yo había puesto contra la puerta se movió un poco. Me mordí la lengua para no gritar. Después, un silencio tan completo que me dolían los oídos. Al rato el paso se alejó. Al día siguiente vi a 2 hombres reforzando una cerca con troncos gruesos. Una mujer jaló a su hijo del brazo cuando el sol empezó a bajar. Busqué a don Eusebio y le conté lo que pasaba. No me respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el monte y me dijo que no abriera la puerta por nada, que no siguiera voces, que no volviera a la noria de noche. Añadió, casi sin mover la boca, que cuando el agua falta hay cosas que se ponen insistentes. Volví a la noria porque me faltaban datos y porque, de día, el miedo se vuelve terquedad.
El camino estaba quieto, sin pájaros. A unos 100 metros del rancho el olor me golpeó de frente, el mismo hierro y la misma humedad, pero mezclado con sangre vieja y estiércol caliente. Me tapé la boca y avancé. El corral estaba destrozado. No estaba tirado, estaba reventado en astillas, como si algo lo hubiera abierto a pura fuerza. En el suelo había carne esparcida, manchas oscuras secas, moscas por miles. Las chivas estaban hechas pedazos, no era ataque de coyote, era un daño exagerado, inútil. Don Lázaro estaba ahí, quieto, mirando, con los brazos colgando. No lloraba. Parecía agotado, como si hubiera pasado la noche sentado, esperando. Vi las huellas cerca del pozo. Eran como de pie humano descalzo, pero enormes, casi del largo de mi antebrazo. Los dedos se marcaban profundos y, a un lado del talón, había una curva hundida, una sola garra gruesa dejando su firma. Seguí el rastro hasta un encino. En el tronco, a la altura de mi pecho y más arriba, había 3 surcos paralelos, arrancando corteza y dejando madera viva. Los surcos subían, como si algo hubiera trepado con paciencia. Don Lázaro me contó lo que nadie decía en el pueblo. En una sequía peor, bajaron al pozo viejo con velas y mezcal. No era iglesia ni promesa de santo. Era un trato. Dejaron una cabra y juraron que, si el agua regresaba, alimentarían al que vivía en el fondo. El agua subió unos meses y luego volvió a bajar. La gente se fue, los jóvenes bajaron a la ciudad y el trato se olvidó. Según él, eso no se olvidó. Solo esperó. Quise irme ese mismo día, pero el camión no bajaba hasta el viernes. Me quedé 2 noches más. La penúltima fue un ensayo del miedo. El paso rondó temprano y el olor entró como metal mojado encerrado. La última noche fue la que todavía me despierta. Cerré la puerta con la silla y amarré la perilla con un mecate. Apagué el foco y esperé. Primero llegó el olor, luego el aliento, luego el paso. Se detuvo frente a la puerta y oí el raspón, lento, seguro, como quien escribe sobre la madera. La silla se arrastró unos centímetros. Entonces escuché algo sobre el techo, uña sobre lámina, un peso que se desplazaba con calma hasta quedar justo encima de mí. Sentí que el techo vibraba con cada respiro de ese cuerpo pesado y que, si me movía, lo haría venir por completo. Cuando el paso volvió a alejarse hacia el monte, yo ya tenía la garganta seca de no tragar. Esperé la luz como se espera un médico. Al amanecer revisé la puerta. El surco era profundo, del alto de mi pecho hasta casi el piso, y la madera alrededor estaba oscurecida, como húmeda. En el techo había 3 marcas largas en la lámina, raspadas con calma. No quise mirar más. El viernes me fui en cuanto oí el motor. El pueblo estaba cerrado, sin gente, como si todos estuvieran guardados. Me subí a la caja del camión sin despedirme. A la salida, cuando el camión tomó la curva, miré hacia la ladera de la noria. Ahí estaba la figura, erguida, inmóvil. La cabeza no era humana, era alargada, como de coyote, pero enorme. Los hombros eran anchos y el cuerpo parecía cubierto de pelo mojado. La luz le pegaba de lado y vi las manos colgando, casi tocando el suelo, con dedos demasiado largos para ser de persona. No se movió. Solo miró cómo me iba, como si estuviera seguro de que el camino no borra nada. Entregué mi informe incompleto y acepté el regaño. Me mandaron a oficina, me quitaron viáticos, me dijeron que exageraba. Yo no discutí. Han pasado años y vivo en un edificio alto. Aún así, cuando la noche se queda quieta, a veces me llega el olor a hierro y a pelo empapado, y me parece escuchar, en el pasillo, ese ritmo de golpe y arrastre. No sé qué era, pero sí sé esto, en la noria no se contaba una historia para asustar, se estaba pagando una cuenta pendiente. Salitre en la boca. No lo cuento para hacerme el valiente, lo cuento porque todavía me despierto con la lengua áspera, como si me hubiera dormido masticando tierra, y porque a Nora, mi mujer, se le apagó la risa en una sola temporada. Fue en 1997, entre Zacatecas y Durango, cuando el campo se puso duro y uno buscaba centavos en donde fuera.
Yo nací en un ejido cerca de Sombrerete, tierra de frijol y de viento. Me junté con Nora y nos fuimos a vivir a las orillas de Vicente Guerrero, en una casa de bloc con techo de lámina y patio de tierra apisonada. La pagamos con jornadas largas. Mi trabajo era comprar y revender lo que saliera: frijol, chile, queso, algún animal. Traía una Chevrolet vieja, la Chiva, porque cargaba más de lo que debía y aún así subía. Con ella me metía a ranchos que ni salen en el mapa. Ese año me ofrecieron comprar salitre, esa tierra blanca y amarga que sale en orillas de pozas secas. La raspas con pala y la echas en costales. El encargo venía de un tratante de piel y el rumbo era el Salitral, una planicie quebrada entre mezquites, con ranchos separados por kilómetros, donde el sol pega parejo y el aire te raspa por dentro. La primera vez fui con el cuidado de siempre. Regresaba ya tarde, como a las 5, subiendo una loma, cuando vi en una curva un montoncito de piedras con una tabla clavada, sin nombre. Junto a eso estaba parado un hombre. Traía sombrero de palma, camisa abotonada, pantalón de mezclilla, nada raro, pero sus manos estaban abiertas a la altura del pecho, vacías, como pidiendo algo que no se da con monedas. Me miró fijo y dijo una sola palabra, clara, cortita: sal. No frené. No por falta de sal, yo traía una bolsa para las vacas, sino por el instinto del monte. Uno aprende que si se baja donde no debe, se mete en líos, y a veces el lío ni se ve hasta que ya es tarde. Apreté el acelerador y seguí. Por el espejo lo vi igual, clavado junto a las piedras, con las manos abiertas. Llegué de noche, con la garganta seca de polvo. Nora me recibió con frijoles y tortillas. Le conté lo del hombre ya en la cama. Solo me pidió que no anduviera tan tarde. Nos dormimos, pero esa noche soñé con costales vacíos y una boca llena de tierra blanca. Al amanecer salí al patio y ahí empezó lo que me quebró. El costal donde guardaba el maíz de las gallinas estaba tieso, como si lo hubieran mojado y secado en una sola noche. Lo toqué y se me pegó a los dedos un polvo blanco, granudo, como sal gruesa. La noche había sido serena, sin aire. Miré el piso y vi huellas de pies descalzos, largas y flacas, marcadas con ese polvo. Barrí con fuerza, tallé con agua y jabón, el polvo se fue, pero el cemento quedó opaco donde pisaron, como manchado por dentro. No quise que Nora se asustara más. Le dije que habría sido algún chamaco, un peón que pasó de madrugada, y me escuché falso. Ese día sentí una sed rara. Tomaba agua y no calmaba. El aljibe bajaba más de lo normal. Pensé en calor y fugas, con tal de no pensar en el hombre. A los días tuve que volver al Salitral por el encargo. En la misma curva estaba el hombre, en el mismo sitio, con las manos abiertas. Volvió a decir sal. No me detuve. Llegué a la casa y el aire olía distinto, como a carne curada, como a sal en exceso. Abrí el aljibe para llenar un balde y el agua salió amarga. Nora probó un trago y lo escupió. Al asomarme vi, en la pared interna del aljibe, una costra blanca recién formada. De ahí en adelante todo se torció despacio. Las gallinas dejaron de poner. Las vacas se pegaban a la puerta en la tarde, inquietas. En el piso amanecían granitos blancos, en las esquinas, bajo la mesa, junto a la cama. Yo barría y al rato volvían. Nora amanecía con los labios blanqueados y decía que la boca se le pegaba. Yo igual. Una madrugada me despertó un ruido leve, como de granos cayendo sobre cemento. Me levanté sin prender luz. En la cocina había una montañita de salitre fresco, y en el piso, otra vez, las huellas, ahora dentro de la casa. No venían de la puerta, venían de la pared, como si la pared hubiera soltado a alguien. Las seguí despacio. Cruzaban la cocina, la sala, y llegaban al cuarto, hasta el lado de Nora. Ahí terminaban, bien plantadas, como si alguien se hubiera quedado viéndonos dormir. Puse un crucifijo en la cabecera, por reflejo. Nora, al amanecer, me dijo que había soñado con una planicie blanca, que caminaba descalza buscando agua y que se despertaba con la boca llena de polvo. Empecé a notar que su mirada se quedaba fija en la alacena, donde guardábamos la sal. Intenté atraparlo. Eché harina en el patio y dejé una lámpara con sensor. No sirvió.
Las huellas aparecían donde no había paso, la lámpara no prendía, las latas no sonaban. Lo único que crecía era la sed. Revisé tuberías, cerré llaves, no había fuga, y aún así el aljibe se vaciaba. En el fondo se iba juntando una pasta blanca, espesa, que no era lodo, era salmuera. Me llené de coraje y pensé hacer lo que uno hace con los animales necios, darles lo que piden para que se aparten. Metí a la chiva 2 kilos de sal de grano y volví a subir. A las 5 estaba en la curva. Me detuve unos metros adelante, bajé, y el monte se quedó quieto, sin pájaro ni hoja. Dejé la bolsa de sal a sus pies. Él no se agachó. Sus manos siguieron abiertas. Movió la boca despacio, como si tragara arena, y pidió más. Me regresé corriendo, me subí y arranqué. Esa noche Nora se levantó varias veces, iba a la cocina como sonámbula. La hallé con la mano metida en el bote de sal. Tenía granos pegados en la lengua. No discutió, no explicó, solo me miró como si yo llegara tarde a algo. Le quité el bote y se quedó sentada, con las manos abiertas, igual que el hombre. Al amanecer la salitre estaba pegada en todas partes, en la mesa, en los marcos, en el comal, como polvo fino. Las huellas ya no eran pocas, eran muchas, cruzándose, como si hubiera entrado un grupo. Abrí el aljibe y estaba seco. En el fondo quedaba un charquito espeso, blanco, con olor a metal y a carne pasada. Sentí náusea. Fui con don Laureano, un vecino viejo, y le conté lo justo. Me habló de una sequía antigua, de peones que tomaron salmuera para engañar la sed. Según él, esa sed se pega a la gente y la obliga a buscar sal de noche. Esa noche intentamos huir. Cargué lo básico y subí a Nora a la cabina. Arranqué. A la salida del ejido, la chiva se apagó como si alguien le hubiera tapado el aire. Abrí el cofre y vi el motor cubierto de costra blanca, recién formada. En la tierra del camino aparecieron huellas alrededor de la puerta del chofer, muchas, sin prisa. No vi a nadie, pero el olor a sal me llenó la boca y me dio miedo tragar. Volteé y Nora tenía el bote de sal entre las piernas. Se lo llevaba a la boca con manos temblorosas, comiendo granos como si fueran semillas. Cada vez que tragaba se le veía un alivio breve, y luego volvía la sed, peor. Le jalé el bote y se cayó. Los granos rodaron por el piso de la cabina y donde tocaban dejaban manchas opacas, como si la camioneta también se secara. Ahí entendí la trampa. No era un rancho embrujado por chisme, era un hambre vieja buscando compañía. No pedía sal para guardarla, pedía que uno compartiera su manera de acabarse, que el agua se fuera, que la boca se volviera polvo, que la mente ya no pensara en otra cosa. Hoy vivo en el pueblo, en casa prestada. Nora está en el hospital de Durango. Los doctores dicen deshidratación e intoxicación, que como pudo comer tanta sal. Nadie cree lo demás. Yo sí lo creo, porque a veces, de madrugada, me despierto con una sed que quema, abro la llave y el agua sale amarga, como si viniera de poza vieja, y en el piso, junto a la puerta, encuentro granitos blancos recién puestos, como si alguien hubiera llegado descalzo y hubiera esperado, quieto, a que yo también diga la palabra. No abras el cerco. Mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Soy auxiliar administrativo en Monterrey, capturo cifras, lleno formatos y regreso a casa con la cabeza apagada. En 2018 tomé vacaciones para visitar a mi padrino Ezequiel y a su esposa Marta, en un rancho de Zacatecas, cerca de un poblado llamado San Jerónimo de la Peña. Yo quería campo y descanso, terminé aprendiendo que hay silencios que no son paz. Llegué en autobús a la cabecera municipal. Ezequiel me recogió en una camioneta vieja y nos metimos por terracería. El polvo entraba por las ventanas, se pegaba al sudor y dejaba un sabor seco en la lengua. A los lados había mezquites, nopales y cercos, no se veían casas, solo lomas y un cielo enorme que, de noche, parecía demasiado cercano. El rancho era chico, casa de una planta con techo de lámina, porche angosto, corral de tablas y una bodega con candado donde guardaban herramienta y costales. 2 perros flacos me olieron las manos y se fueron a esconder bajo la camioneta. Me dieron un cuarto que antes era almacén, cama individual,
ventilador ruidoso y una ventana que daba directo al portón del cerco. Nicolás, el hijo de ellos, tenía 21 años, hablaba poco y miraba mucho hacia la entrada, como si la esperara. Los primeros días fueron normales. Ayudé a revisar bebederos, a arreglar una tabla suelta, a limpiar maleza. En la tarde el aire se quedaba quieto, en la noche, el campo se llenaba de grillos y chicharras, un ruido constante que, sin querer, te arrulla. Por eso noté de inmediato lo que pasó la quinta noche. Me desperté por la falta de todo. El ventilador seguía vibrando, pero afuera no había insectos, ni perros, ni viento. El cuarto se sentía más pesado, como si el aire tuviera tierra adentro. Fui por agua a la cocina y, al volver, miré por la ventana. La luna iluminaba el camino y el portón. Del otro lado del cerco había una figura alta, inmóvil. Traía un abrigo oscuro, recto, y un sombrero ancho que le tapaba por completo la cara. No estaba caminando, no estaba buscando nada, solo estaba ahí, mirando hacia la casa como quien mide un terreno. Lo que me heló fue la calma de los perros, no ladraron, no se movieron, como si negarse fuera su única defensa. Me acosté sin despertar a nadie, por vergüenza. Miré varias veces, la figura seguía igual. Cerca de las 3, parpadeé y ya no estaba. No escuché pasos, ni motor, ni rama, solo desapareció y el ruido de los insectos volvió de golpe, como si alguien hubiera levantado un seguro. En el desayuno lo dije con cuidado. Ezequiel me respondió que la luna engaña, que el portón da reflejos. Marta se persignó sin mirarme. Nicolás bajó la cara al plato. Nadie me pidió detalles. Ese silencio familiar me dejó más inquieto que la figura. Traté de convencerme de que fue cansancio. 2 noches después, el campo volvió a apagarse. Me desperté con esa misma sensación de mundo detenido, me levanté y me asomé. La figura estaba otra vez, pero pegada al portón, tan cerca del metal que parecía colgada del aire. La cadena seguía puesta. Se quedó inmóvil unos segundos, y luego levantó un brazo, lento, deliberado, señaló hacia la bodega. Después giró la cabeza hacia mi ventana. Debajo del ala no vi ojos ni rasgos, solo una oscuridad pareja, sin brillo. Sentí, con certeza física, que me estaba mirando. Parpadeé, y ya no estaba, el campo regresó a su ruido como si se burlara de mí. Al día siguiente, Nicolás amaneció pálido y frío. Caminaba lento, arrastrando los pies, y se sentaba a mirar el suelo. Marta le tocó la frente y retiró la mano como si la quemara el frío. Ezequiel sacó una escopeta y la limpió en el porche sin hablar. Yo no pregunté. Los perros no salieron en todo el día. Esa noche, el silencio cayó temprano. A la 1, el aire se espesó, respirar costaba. Salí al porche y sentí presión en los oídos, como cuando subes un cerro rápido. Ezequiel se puso de pie con el arma. Miramos hacia el portón, yo no veía a nadie, pero el cuerpo me decía que estaba ahí. El primer golpe sonó en la lámina del techo, encima de nosotros, pesado, seco, como un salto. Los perros aullaron bajito bajo la camioneta. Un segundo golpe retumbó junto a la bodega, el candado tintineó. Hubo un tercero en la pared trasera de la casa, la vibración me atravesó el pecho. No vimos a nadie. El sonido tenía fuerza, pero no tenía cuerpo. Marta salió con el rosario. Nicolás apareció detrás, descalzo, con la mirada perdida. Caminó hacia el patio como si siguiera una línea marcada. Lo tomé del brazo, estaba helado y rígido. Sentí un tirón hacia el cerco, una fuerza que no empuja, sino que llama. En ese momento, el portón sonó una sola vez, como un golpe de palma. Los perros se callaron de inmediato. Nicolás movió los labios y dijo apenas, ya entró. Ezequiel corrió a la bodega. Lo seguí con una lámpara. El candado seguía cerrado, pero la puerta estaba entreabierta, como si la madera hubiera cedido. Dentro olía a polvo viejo y a tierra mojada, un olor fuera de lugar. La luz alcanzó costales y una montura, en el suelo, en medio, había 2 líneas largas marcadas en la tierra, como un arrastre sin pasos. Ezequiel cerró de golpe, se recargó en la puerta y,
Del otro lado, se oyó un peso lento pegado a la madera, un vaivén, como si alguien probara el límite. Atrancamos la casa. Nadie durmió. Al amanecer, Nicolás no podía levantarse, la mirada se le iba, como si se quedara escuchando algo a lo lejos. En la tarde intentamos hacerlo normal. Marta preparó un té de hierbas y me pidió que fuera al camino a buscar señal. Caminé varios minutos entre alambres y piedras, levantando el teléfono como si eso sirviera. No entró ni una llamada. Un vecino pasó a caballo por el borde del terreno, lo vi desde lejos y levanté la mano para saludar, pero apuró el paso sin voltear. Al final, Ezequiel fue por el médico del poblado. El hombre revisó a Nicolás con calma, le tomó la presión, le miró los ojos y dijo que no encontraba fiebre ni infección. Recomendó suero y llevarlo al hospital regional si seguía igual. Se fue pronto, sin despedirse bien, y cuando cruzó el portón hizo una seña rápida con la mano, como quien evita nombrar algo frente a una casa. Ezequiel me habló por fin, con la voz apagada. El cerco era mala frontera, dijo, el portón no era para el ganado, era para contener lo que anda buscando nombre. La última noche me asomé y vi el portón abierto, de par en par, con la cadena colgando floja. A mitad del terreno estaba la figura, igual de alta, igual de quieta. Y vi a Nicolás salir descalzo, sin mirar a nadie, caminando directo hacia el cerco. Lo alcancé y lo abracé por detrás para frenarlo. Sentí el mismo tirón, más fuerte, como si el aire se jalara hacia adelante. Mis manos resbalaron, como si su piel estuviera cubierta de aceite frío. Nicolás no luchó, se inclinó con alivio, como quien por fin puede soltar el peso del cuerpo. Ezequiel lo agarró de la camisa, Marta salió gritando y se hincó con el rosario. Los insectos sonaron de golpe, atropellados, como si quisieran tapar algo. La figura levantó el brazo y me señaló a mí. No fue amenaza, fue elección. Sentí que el suelo se quedaba sin firmeza. No sé cómo se soltó Nicolás, solo sé que dio 2 pasos y cruzó la línea del cerco. En cuanto su pie tocó el camino, la cadena cayó sola y el portón se cerró con un golpe limpio. Nicolás ya no estaba. No hubo carrera, no hubo ramas, no hubo polvo, era como si el campo lo hubiera tragado sin dejar rastro. Ezequiel jaló la cadena, no se movió, como si pesara toneladas. Marta lloraba sin voz. Yo miré al camino y vi la figura darse media vuelta, avanzó sin prisa y, en 2 parpadeos, ya no estaba entre los mezquites. Nos fuimos esa misma madrugada. Ezequiel manejó por la terracería sin voltear. En la terminal me tomó del brazo y solo dijo, no vuelvas a mirar ese portón. Regresé a Monterrey y volví a mi vida de oficina. Desde entonces, cuando la ciudad se queda demasiado quieta y el ruido normal desaparece, me despierto con la misma sensación de mundo detenido. A veces escucho un golpe seco en alguna lámina cercana, otras, en el reflejo de una ventana apagada, me parece ver un sombrero ancho donde no debería haber nadie. No tengo miedo de que venga a mi calle, tengo miedo de que, si lo busco con la mirada, la frontera recuerde mi nombre. Mesa puesta. Yo crecí escuchando historias que no se contaban en voz alta, como si cargaran una descarga que podía quedarse pegada a quien las oyera con atención. Mi abuelo Hilario era de los que preferían el maíz a las palabras, pero tenía una debilidad. Los viernes por la tarde se sentaba en el portal, mirando hacia el Cerro de la Culebra, y hablaba de la casa grande de San Bartolo, en la orilla de Viesca, Coahuila. Decía que esa construcción, de principios del siglo pasado, no estaba vacía aunque ya no la habitara nadie. Lo dijo tantas veces que su aviso se me volvió paisaje. No terminaba la primaria cuando me llevó por primera vez a ayudarle a cambiar unas tejas. El aire olía a jabón de lavandería y tierra seca, del interior, sin embargo, salía un fresco que no pertenecía a la tarde. Mi abuelo me había sentado la mano con una mirada. No entres si cae la noche, y si escuchas metal sobre losas, te santiguas y te vas. Nunca le pregunté por qué. Aprendí a obedecer sin entender, como se obedece a un surco recto. Los años pasaron. En 1998 Millas abuelo murió en su catre, cansado y en paz. La casa grande quedó sin quien la vigilara.
Doña Tomasa, mi tía abuela, insistió en vender el terreno. A nadie le duraba el trato. Unos decían que era por papeleo, otros por agüero. En 2003 me tocó a mí regresar. Mi madre me pidió inventariar lo que quedaba para por fin cerrar el asunto. Llegué una mañana de marzo. La fachada, despintada, conservaba su dignidad. Los pasillos largos repetían cada paso, como si la casa probara mi peso. Abrí ventanas, dejé que el sol entrara. Me instalé en la cocina con agua y pan. Hice una lista de lo que debía revisar: alacenas, cuarto del molino, trojes, el comedor principal. Dejé ese último para el final por simple superstición heredada. A las 5, con el viento cambiando de dirección, empujé la puerta del comedor. El suelo de piedra estaba limpio de polvo en una franja que iba de la cabecera a la pared del fondo. Las sillas, contra lo esperado, no yacían apiladas sino acomodadas con cierta gracia, como si hubiesen sido movidas con cuidado reciente. Me acerqué a la mesa. En la madera quedaban marcas circulares de copas antiguas, un brillo opaco. Lo que me inquietó de veras fue encontrar sobre el aparador una campanilla de plata, pequeña, con un grabado: servicio de casa, 1912. La toqué, estaba fría, demasiado para la hora. Recordé a mi abuelo y su instrucción: metal sobre losas. Me reí de mí mismo para aflojar el pecho. Anoté lo de la campanilla y seguí con lo mío. Cayó la tarde más rápido de lo que pensé. La luz se volvió amarillenta y, con ella, el comedor pareció más largo, los ángulos más hondos. No encendí velas, no quise darle a la casa la misa que parecía pedir. Cerré la libreta y salí al portal. Me quedaría a dormir en el cuarto de la entrada, con la puerta trabada y el radio prendido bajito. Me repetí que era un trámite. A medianoche me despertó un sonido limpio y reconocible, sin truco ni viento que lo explicara: la campanilla, una sola vez. El eco cruzó la casa como una línea fina. Sentí el cuerpo como se siente el campo cuando va a llover, con una corriente subterránea que avanza sin prisa. No quise moverme. Pensé en mi madre, en el favor que me pidió. El radio zumbaba, la voz del locutor, distante, no sirvió de nada. La campanilla sonó de nuevo, ahora 2 veces seguidas. Y después, el metal sobre losas. No eran pasos cualquiera. Tenían una cadencia de oficio, un ritmo aprendido en años de servicio. Avanzaban con el peso justo, sin titubeo. Se detuvieron frente al comedor. Apreté la mandíbula para no llamar a nadie. La madera del portal no chirrió, la noche estaba firme. Me levanté sin prender luz. Caminé hacia el pasillo con la linterna apagada en la mano, como si sostenerla sirviera de algo. Olía a agua guardada. Llegué al marco del comedor y asomé la cabeza lo mínimo, cuidando de no rozar la puerta. La mesa estaba puesta. No con platos de plástico ni cubiertos sueltos. Con vajilla vieja, copas delgadas, servilletas dobladas en triángulos, todo culposamente impecable. En la cabecera, un plato hondo vacío. A su derecha, una tarja de plata con una jarra transparente. El aire sobre las copas vibraba como sucede cuando hay calor encima de la carretera. Nadie, en apariencia, ocupaba lugar. Sin embargo, la silla principal ya no estaba del mismo modo, ligeramente abierta, esperando. No hubo voz ni viento. Lo que hubo fue una conciencia plena de que no estaba solo. Sentí que me miraban desde un ángulo bajo, como quien supervisa. No me preguntes cómo se sabe. Se sabe. Y yo comprendí que el oficio de esa presencia no era asustar sino cumplir. Me acordé de otra frase de mi abuelo, dicha una vez mientras remendábamos un gallinero: hay casas que te piden cosas aunque no las entiendas. Me hice para atrás, busqué la orilla del pasillo, respiré. La campanilla sonó por tercera vez, más cerca de mí que de la mesa. El metal sobre losas regresó hacia el fondo, donde estaba la alacena que ya había revisado. Abrí la linterna sin atreverme a apuntarla al centro. El círculo de luz, tenue, recortó una figura apenas perceptible por la transparencia de su contorno.
No tenía rasgos ni altura precisa. Lo único nítido eran dos manos enguantadas sosteniendo una charola. Sobre la charola, nada. Aún así, el peso se insinuaba en los tendones de un brazo que no podía ver. Avanzó sin prisa, rodeó la mesa, detuvo el trayecto justo detrás de la cabecera. El olor cambió, como si hubieran abierto un mueble cerrado por décadas. No a flores, no a comida. A antiguo. Entendí que había cometido un error al entrar con intenciones de inventario. Aquello no aceptaba la palabra venta ni liquidación. Era un orden que se mantenía por sí mismo. Toqué el quicio con los dedos, un gesto de campesino. Entonces algo más se hizo presente, una especie de expectativa. No para mí. Para alguien que no había llegado. La silla principal se cerró apenas, como quien independiza su espacio. La linterna se apagó sola, pensé en pilas gastadas y me mordí el labio por agarrarme a lo práctico. Cuando recuperé la vista, la campanilla tintineó otra vez, un repique breve que habría pasado por juego si no fuera por la seriedad que sostenía la escena. No supe en qué momento me vi a mí mismo dando un paso al frente. No por valiente sino por esa obediencia sin explicación que uno le aprendió al campo y a los viejos. Dije en voz baja que me disculpaba, que solo venía a cumplir un encargo. No hubo respuesta sonora. Hubo movimiento. La jarra transparente se inclinó sin mano, en la copa de la cabecera apareció agua hasta la mitad, con una calma que ofendía a la física. La silla se reacomodó y el metal sobre losas se alejó otra vez, como si el servicio hubiera quedado registrado. Yo me quedé ahí, parado, tratando de ordenar la cabeza. No lo hice. Me fui al cuarto de la entrada, con la certeza de que la casa había entendido mi explicación pero no retiraría su demanda. Al amanecer, revisé el comedor de nuevo. La mesa estaba vacía y polvosa, igual que horas antes, salvo por un anillo húmedo sobre la madera de la cabecera. Toqué el borde del círculo. Tenía una temperatura distinta. No era sugestión. Tomé la campanilla y la envolví en un trapo. La guardé en la mochila como quien oculta una evidencia. Cerré ventanas y puertas. Al salir, giré la llave 2 veces, sabiendo que de nada serviría si a la casa le parecía abrir. Llevé la campanilla a la tumba de mi abuelo. Se la dejé a un lado, entre flores sencillas. Le dije que ya entendía. Que la casa no estaba esperando compradores ni lectura de escrituras. Estaba esperando al encargado que nunca volvió. Alguien cuyo oficio no se suspendió con el siglo ni con las hipotecas. Alguien que respondía a otro tipo de horarios. Alguien que, de vez en cuando, probaba si en la familia quedaba quien supiera escuchar el metal sobre losas. Volví una semana después para entregar llaves a un posible comprador. Entramos juntos. El hombre iba hablando de metros, de vigas, de arreglos menores. Se detuvo en seco frente al comedor. No por miedo, por respeto. La mesa, otra vez, estaba puesta. 2 cubiertos, ahora. En la cabecera, agua en su nivel exacto. En la silla de la izquierda, una servilleta doblada distinta, como cuando a un nuevo huésped se le asigna lugar. El comprador bajó la voz y dijo que le avisaría. Nunca regresó. Esa noche soñé con mi abuelo en el portal, no joven ni viejo, como cuando se despedía al caer la tarde. No habló. Me miró con esa mirada suya que era un mandato más que un cariño. Al despertar, supe lo que me tocaba. Fui a la casa con ropa limpia. Abrí la puerta del comedor sin empujar demasiado. Me paré detrás de la silla izquierda. No intenté ver más de lo que ya había visto. Solo hice lo que aprendí de quienes me antecedieron. Acepté que hay servicios que no se negocian. Y mientras el metal sobre losa se acercaba, entendí que el verdadero miedo no está en ver algo imposible, sino en reconocer que lo imposible tiene reglas y que, de tanto oírlas, terminan perteneciendo a la familia. Señal en la loma. Me llamo Santos.
En el 2021 acepté un trabajo de temporada en un rancho entre Santiago Papasquiaro y Topia, allá en la Sierra de Durango. El patrón casi nunca se paraba, mandaba a un encargado de apellido Camargo, Aurelio, hombre seco, de voz tranquila que hacía que uno pensara dos veces antes de contradecirlo. Me ofrecieron cama en una casilla junto al galpón y comida en la cocina grande. El celular no agarraba señal más que arriba de una loma, junto al alambre del potrero norte. Decían que nomás ahí entraba una rayita cuando el viento se calmaba. El trabajo era parejo, revisar la línea de agua, enderezar postes, cambiar mangueras. Amanecíamos con el canto de los gallos de los vecinos y nos acostábamos temprano. La rutina me sirvió para no pensar en lo lejos que estaba de mi familia. A medio kilómetro del casco vivía una mujer sola en una casita de lámina con paredes de ladrillo mal aplanado. Le decían la del bordo porque su casa quedaba pegadita al bordo del jagüey viejo, donde las vacas iban a beber. Se llamaba Luz. Vendía pan de horno y mermeladas cuando pasaba alguien y a veces regalaba un vaso de agua fresca sin decir mucho. La vi bien por primera vez un sábado que me mandaron a revisar un molino que daban por trabado. Llevaba un balde y caminaba sin prisa. Me ofreció una tortilla con sal y me dijo que no mucha gente se arrimaba por esos rumbos. Ya no. Desde que empezaron a pasar cosas en el arroyo, murmuró bajito, pero sin buscar conversación. En ese tiempo no entendía a qué se refería y preferí no preguntar. Allá uno aprende que a veces es mejor guardar silencio. El encargado Camargo caminaba el rancho con las manos a la espalda, como si todo fuera suyo. No gritaba. Nomás se te plantaba enfrente, te veía a los ojos y hacía una pregunta sencilla que te dejaba claro que ya conocía la respuesta. Los más viejos no lo nombraban, decían el señor. En la cocina, el cocinero Toño soltó una frase que me quedó rebotando varios días: esa Luz ya está sentenciada. Yo me hice el desentendido, pero luego agregó, con la vista en la olla de frijoles, se metió con quien no debía. Nadie respondió. El fogón tronó y seguimos comiendo. A la semana, cuando bajaba unas herramientas del tractor, Luz me salió al paso. No se acercó tanto. Se quedó al otro lado del cerco de varilla. Tú te subes a la loma, ¿verdad?, dijo sin rodeos. Asentí. Si me haces un favor, te pago con pan. Metió la mano en la bolsa del delantal y me dio un papelito con un número escrito y un nombre, Dalia. Si pasa algo, manda un mensaje. Di que no fue accidente. Di que fue Aurelio. La frase me pegó como aire frío. Le pregunté por qué. Porque las cosas no se pierden solas, dijo, y se fue despacio, con el balde colgando. Guardé el papel en la billetera y me prometí no usarlo a menos que fuera necesario. Pero allá la palabra necesario cambia de forma. 3 días después noté que la casa de Luz estaba cerrada en plena mañana. La reja, abierta a medias. El gallinero, vacío. Un trapo colgado en la puerta se movía con el aire. Llegó la tarde y nada. Al siguiente día, igual. Pregunté en el galpón si alguien la había visto. Nadie. Pasó un arriero y dijo que llevaba rato sin verla junto al bordo. A la hora de la comida, Camargo entró a la cocina con su paso parejo. Si alguno ve a la del bordo, me avisa. Dicen que dejó tirado todo. Seguro se fue sin pagar, dijo, como platicando del clima. No aguanté y pregunté, torpe, ¿pagar qué? Me sostuvo la mirada con calma. Lo que debe. Todos debemos algo. Esa tarde me desvié del camino y me acerqué a la casita. La puerta de lámina no tenía candado. Empujé tantito con los nudillos. Adentro olía a café recalentado y a tierra. La mesa tenía un frasco de mermelada a medio llenar, el pan cubierto con un trapo, 2 tazas volteadas. En un cajoncito, recibos del pueblo y una estampita vieja. Nada revuelto, nada roto, nada que hablara de alguien que se va por su voluntad. Me fui con una sensación de que alguien iba a llegar y me iba a encontrar metido donde no me llamaban. Esa noche, apenas cayó la oscuridad, subí a la loma.
La tierra crujía seca bajo las botas y se oía un coyote a lo lejos. En la punta, junto al alambre, el teléfono agarró una rayita coja. Escribí el mensaje con los dedos helados: si pasa algo, no fue accidente. Fue Aurelio. Lo mandé al número del papel. Tardó, como si la señal se amarrara y soltara. Salió enviado. Me quedé un rato viendo el valle oscuro y luego bajé con cuidado. Nadie me vio. O eso quise creer. Los días siguientes se alargaron como estambre. En la madrugada, entre las 3 y las 4, se escuchaban motores apagados que subían por la vereda del arroyo. Las luces no se veían, pero el sonido quedaba vibrando en el pecho. Una mañana encontré la puerta de nuestra casilla abierta por dentro, con el pasador flojo. A otro peón se le perdió una navaja. A mí me dejaron una marca con gis en el costado del tractor, una raya corta, torpe, como aviso. Nadie mencionó a Luz. Nadie preguntó por ella. Cuando pasábamos junto al bordo, los de a caballo miraban al suelo. El trabajo terminaba teóricamente en mayo. Me fui antes. Dije que mi madre estaba enferma y que necesitaba bajar al pueblo a conseguir un camión. Toño me dio tortillas envueltas en un trapo y me deseó suerte. Camargo me miró de frente y solo dijo: los caminos siempre devuelven lo que uno trae. No supe si era amenaza o despedida. En el autobús, apreté la billetera con el papelito. El mensaje seguía en mi teléfono sin respuesta. Un mes más tarde, en un cuarto rentado en Gómez Palacio, me sonó un número desconocido. Contesté. Una voz de mujer, suave, sin presentarse, dijo: gracias por el mensaje. Pregunté si hablaba Dalia. Colgó. Llamé de vuelta. Nadie respondió. Busqué notas en los portales locales con el nombre de Luz, con el apellido de Camargo, con los pueblos cercanos. Nada. Sin nombre no hay noticia, sin foto no hay historia. Abrí la billetera. El papel estaba ahí, arrugado, sudado, con la tinta un poco corrida. Desde entonces, cada vez que veo una tranquera oxidada en carretera, siento aquel peso en la lengua que me impidió hacer más. Pienso en el borde del Hawái, en la casita de lámina, en las gallinas desaparecidas. Pienso en la frase que Luz me dejó clavada: las cosas no se pierden solas. A veces sueño que subo a la loma y el teléfono no agarra ni una rayita, pero la pantalla se prende como si alguien llamara sin que exista señal. Despierto con el ruido de motores que no están. Volví a pasar por la sierra una tarde de julio, por trabajo. Desde el camino alto se alcanza a ver el valle donde queda el rancho. El molino que yo arreglé ya no estaba, en su lugar levantaron un tanque nuevo. En la curva, una camioneta blanca venía de frente, despacio. Me pareció ver a Camargo al volante. No volteó. Yo tampoco. Seguí manejando con las manos sudadas y el estómago apretado. A los pocos kilómetros me orillé. Saqué el teléfono, abrí el mensaje que había enviado meses atrás. Debajo, una sola palabra apareció como si hubiera estado escondida en la bandeja: entendido. El horario de entrega marcaba una hora imposible, 3:17 de la madrugada, el mismo minuto en que una vez escuché los motores apagados allá, cuando pensé que nadie me veía. No sé si Luz está viva. No sé si alguien la sacó de ahí o si la borraron del mapa de manera limpia, como se limpia una mesa antes de comer. Lo que sí sé es que en esos lugares todo se sostiene con alambres y miradas que duran más de lo debido. El papel con el número sigue conmigo, partido a la mitad por tanta dobladera. A veces, cuando camino de noche y veo que el cielo pesa y no corre una gota de aire, meto la mano a la billetera para tocarlo. No sé si me protege o me recuerda lo que debo. Quizá algún día, en otra loma, alguien más mande un mensaje y alguien más escuche. Y tal vez esa sea la única manera de mover un poquito lo que allá parece quieto pero no lo está. Porque, aunque no se hable, allá todo se oye. Y algunos silencios pesan más que un alambre tensado en la madrugada. La lámpara que no parpadeaba.
Me llamo Mateo y soy de un ejido que está entre Sombrerete y Chalchihuites, en Zacatecas. Lo que voy a contar pasó en mayo de 2019, cuando me quedé a cuidar la parcela de mi tío Aurelio. Él andaba enfermo y me pidió que, mientras le hacían estudios, vigilara el sistema de riego, las bombas solares y la cerca que divide nuestras hileras de las del vecino. La milpa iba pareja, alta, con las hojas rasposas que se pegan en los brazos, y los surcos bien marcados por donde uno puede caminar de lado, casi sin respirar. Yo estaba en un momento raro. Venía de dejar una relación, de salirme de la obra por falta de pagos y de sentir esa vergüenza silenciosa de volver al campo con los bolsillos flacos. Pensé que el trabajo me iba a acomodar la cabeza. De día me la pasaba entre las bombas y las válvulas, de tarde revisaba la malla sombra del almácigo y al anochecer me sentaba en el umbral de la bodega a escuchar grillos y a mirar la línea negra de los cerros. El primer fin de semana todo fue normal. El segundo, empecé a despertar a medianoche, con la piel pegada de sudor y la sensación de que en el patio alguien se movía sin hacer ruido. Una noche, cerca de la 1, salí con la lámpara y la dejé apagada, solo por costumbre de no delatarme. Había luz de luna y se alcanzaba a ver el camino de terracería que corta los potreros. Caminé hasta el bordo de tierra donde sembramos frijol algunos años. Del otro lado estaba la milpa del vecino, cerrada como pared, y más allá el desagüe bajo un puente angosto de concreto. Me quedé un rato parado, respirando ese olor verde de hoja caliente. Fue entonces que la vi, una luz chiquita a ras del suelo, dentro de la milpa, como de lámpara vieja de campamento. No se movía. No danzaba. Solo estaba ahí, constante, sin apuros. Pensé en ladrón de mazorca, en muchachos tomando, en algún caminante perdido. Pero no había rastro de camioneta ni de moto. Me acerqué por el lindero, despacio, para que el crujido de la hoja seca no se oyera tanto. Calculé que la luz estaría a unos 20 metros adentro. El corazón me bombeaba en los oídos y, aún así, la curiosidad pudo más. Entré de lado, con los brazos pegados, sintiendo los filos de las hojas en la piel. Avancé surco por surco, guiándome solo por ese punto claro. Al estar cerca me agaché, aparté un poco el tallo y vi un claro mínimo que alguien había abierto. En el centro, sobre una manta, había una lámpara portátil encendida. Junto a la lámpara, una libreta, un frasco, una bolsa de plástico doblada con cuidado. Había también una persona sentada de espaldas, con sudadera oscura y el pelo corto. Parecía mirar algo en el suelo, como si estuviera contando o anotando. No respiré. Me quedé congelado. Y entonces lo vi, entre las hileras, más atrás, de pie, había otras 3 figuras. No tenían lámparas. No hacían nada. Estaban quietas, alineadas con los surcos, mirando hacia el que estaba sentado. O hacia mí. Sentí un frío en la nuca. Bajé la cabeza, pegué el cuerpo al suelo y empecé a retroceder con cuidado, tanteando con los tenis el espacio entre tallos. Cada crujido me parecía un trueno. Nadie habló. Nadie caminó. Solo el insecterío y un pitido lejano, quizá de un coyote. Al fin llegué al lindero, salí al camino, y no corrí por vergüenza de tropezarme, pero caminé con la rabia contenida de quien se quiere ir ya. Cerré la casa con tranca, bajé la cortina del taller y me senté en la mesa con la lámpara prendida. No dormí. El cielo empezó a aclararse y yo seguía con esa imagen clavada. A media mañana fui de nuevo. Conté los pasos desde el bordo hasta donde pensé que estaba el claro. Entré a la milpa con calma, surco por surco. No había nada. Ni manta. Ni huellas. Ni un tallo doblado. La tierra se veía lisa, pareja, como si nadie hubiera estado ahí. Me quedé un buen rato, con la garganta apretada, escuchando el zumbido lejano de la bomba. Salí mareado. Ese día hice mis tareas como pude, pero la cabeza ya no estaba en los riegos ni en la cerca. En la noche, cada crujido me levantaba.
Empecé a soñar con pasillos interminables de hojas, con sombras pegadas a los tallos, con la sensación de que alguien recargaba la frente en la ventana y respiraba querido. No eran pesadillas violentas. Eran imágenes que me dejaban despierto y despierto me descubrían oyendo pasos donde no los había. A los 3 días, fui con don Eliseo, que tiene sus vacas del otro lado del arroyo. Es un hombre de más de 70, encorvado por el sol, que habla lo justo. Le conté sin adornos que había visto gente en la milpa del vecino. No dije nada de lámparas ni de figuras. Solo intrusos. Él me oyó en silencio, viendo la punta de su machete. Cuando terminé, me dijo que no me metiera de noche, que a veces, en tiempo de siembra y secas, salen cosas que no son para uno, que lo mejor es no mirarlas de frente. Me lo dijo sin tono de cuento. Me lo dijo como quien te pide cerrar una llave. Regresé con el malestar en el estómago. Pasé el día arreglando un gotero y limpiando el filtro del tanque. Al caer la tarde, algo en mí decidió que no iba a pasar otra noche con esa espera. Preparé el foco grande, guardé la lámpara chica y me fui directo al punto donde, la primera vez, había visto la luz. Apenas puse un pie en el lindero, la milpa respiró. No hay otra forma de decirlo. El campo completo hizo un sonido leve, como si miles de hojas se rozaran al mismo tiempo, sin viento. Me detuve. La noche era clara, el aire tibio. Y ahí estaba otra vez, la misma luz, del mismo tamaño, a la misma distancia, clavada como una estaca. Esta vez no entré. Esta vez me quedé de frente, a la vista. La luz siguió sin moverse. Di un paso hacia atrás. Otro. Apagué mi foco. En esa oscuridad pareja, el puntito siguió firme. No era reflejo. No era luciérnaga. No era alguien moviendo una lámpara. Era un punto que sabía dónde estar. Apreté los dientes y regresé a la casa. Esa madrugada escuché el motorcito de la bomba solar apagarse solo. Salí con el foco, el inversor, la batería, todo estaba correcto. La aguja del manómetro marcaba bien. Me acerqué al bordo, y a medio camino escuché agua donde no debía haber agua. Un hilito que corría. Seguí el sonido hasta la compuerta de desagüe. Estaba cerrada. Me agaché. Del otro lado, en la sombra, sobre la plancha de cemento, había una manta extendida. Encima, una libreta. Un frasco. Una bolsa doblada. Y la lámpara, apagada. Toqué la plancha con la mano. Estaba tibia, como si la hubieran levantado hace segundos. Me quedé mirando la compuerta. Algo del otro lado respiraba. No en mi cara. Allá, en la oscuridad, como si el arroyo tuviera pecho y pulmón. Di un paso atrás y cerré la llave principal. No quise seguir. Me metí a la bodega, puse el diablo a la cortina y me senté con la espalda en la puerta. El amanecer me encontró ahí. Al salir, el desagüe estaba seco, limpio. Ni manta ni frasco. La plancha, fría. A la semana me fui. Le dije a mi tío que el trabajo estaba hecho, que la bomba jalaba, que la cerca aguantaba, que me había salido un empleo en Fresnillo. No era cierto. No quise quedarme una noche más. Me fui con un sueño nuevo. Cada vez que cierro los ojos y el cuerpo se va aflojando, aparece ese punto de luz a ras del suelo, clavado entre hileras. Detrás, 3 sombras de pie, sin prisa. Del otro lado, una plancha tibia y algo que respira por debajo de la tierra. No hay palabra ni rezo que me lo quite. Es una espera. No para asustarme. Para que regrese. A veces, cuando paso por la carretera y veo milpas en fila, bajo el vidrio para oler esa mezcla de tierra y hoja caliente. Y me obligo a mirar de frente. No por valiente. Por asegurarme de que, algún día, en un campo que no sea el nuestro, esa luz vuelva a encenderse y se quede ahí, igual de quieta, como si supiera mi nombre desde antes de que yo naciera.
Entonces entenderé si era gente, si era memoria o si el campo, en ciertas noches, llama a los que andan desacomodados y les tiende una manta con una libreta y un frasco, para que tomen asiento y empiecen a contar. Yo, por si acaso, ya no entro. Y cuando me acuesto, dejo una lámpara apagada junto a la cama, no para prenderla, sino para que, si vuelve ese punto, sepa que lo vi, que lo sigo viendo, y que no hace falta cruzar las hileras para que entienda su mensaje. La cerca abierta. Me llamo Aurelio y soy de un ejido entre Vicente Guerrero y Nombre de Dios, Durango. Sembramos maíz y calabaza cuando alcanza el agua y cuando no, nos vamos a la pizca. Esto fue en mayo de 2019, tiempo seco, de esos que revientan la tierra y le levantan costas como teja. Yo estaba a cargo de un potrero que cuidamos entre 3 primos. Tenía su cerca de 4 hilos, postes de mezquite y una portera pobre, pero aguantadora. A las vacas se les soltaba por ahí a la madrugada para que comieran lo poco que quedaba. A mitad de mes empezó el problema. El mismo tramo de alambre amanecía cortado. No se llevaban nada. No se veía pisada clara, ni llanta, ni señal de herramienta tirada. El corte era fino, parejo, como si hubieran apretado con mano firme y seccionado sin esfuerzo. La primera vez pensé en alguna bronca con vecinos. Pero del otro lado no hay rancho cerca, nomás monte bajo y un arroyo seco. Lo amarré como pude y me fui. Al día siguiente, otra vez. Volví a tensar, esta vez con grampa nueva. Para la tercera, me llegó un coraje que me quemaba. Fui con el comisariado. Me dijo que si era gente, iban a regresar, y que si no, de todos modos los iba a encontrar si me quedaba. Me prestó una linterna grande y un radio viejo. Quédate cerca, pero no te arrimes de golpe. Mira primero. Esa tarde me instalé en una lomita a menos de 200 metros del tramo conflictivo. Puse el catre entre 2 huizaches, calenté café en una latita y esperé. A las 9 aún se oían grillos. A las 10, el viento se calmó. A las 11, un silencio raro empezó a colarse por todo el potrero, como cuando apagas el motor de la camioneta y te retumba todavía en los oídos. No era normal. Parecía que el monte hubiera detenido la respiración. A las 11:15 escuché el golpe seco del alambre cuando pierde tensión. Me paré. Apunté la linterna hacia el tramo. Vi el hilo flojo, oscilando despacio. Caminé despacio, sin hablarle al radio. Tenía la boca seca. Llegué al punto y no vi a nadie. Alumbré los postes. El corte, otra vez idéntico. Nada alrededor, ni una marca distinta a las mías. Levanté la vista y vi, unos metros más adentro del monte, una silueta delgada parada entre 2 troncos de mezquite. No prendió ojos con la luz. No se movió. No la escuché respirar. Acercarme fue como caminar dentro de una iglesia a la hora en que ya se fue toda la gente, te oyes a ti mismo, te pesa el paso. Cuando estuve a unos 4 metros, la linterna me temblaba lo justo para que la luz bailara en la corteza. La figura dio un paso hacia atrás y desapareció por detrás de un matojo de gobernadora. Entré yo también, apartando ramas con el antebrazo. Nada. No más olor a tierra caliente y resina. Regresé al alambre. Lo tensé provisionalmente, regresé al catre y me quedé ahí, rígido, hasta que empezaron a cantar los primeros pajaritos. A las 5:30, cuando ya clareaba, vi colgando del tercer hilo una tirita blanca, de esas que se usan para marcar surcos. Atada con doble nudo. No estaba antes, lo sé porque yo mismo había pasado la mano. La guardé en mi bolsa y fui a ver a don Sabino, un vecino viejo que sabe historias del ejido mejor que el registro agrario. Le conté nomás lo necesario y saqué la tira. La miró, callado. Luego dijo una sola cosa, casi para él, otra vez ahí. No entendí. Le pedí que me aclarara. Se me quedó viendo con unos ojos cansados, como de quien no quiere volver a decir lo mismo.
Me dijo que en ese cuadro, antes de que lo repartiéramos, hubo un jacal chiquito, apenas palos y techo de lámina. Una familia vivió ahí poco, menos de un año. Se fueron de repente, sin pleito y sin despedirse. Lo que quedó, lo tumbó el agua de un aguacero y luego el ejido limpió el terreno. Desde entonces, cada que quieren cerrar, se abre solo, dijo, y ya no quiso hablar más. Esa tarde me ofrecía quedarme otras 2 noches. No por el pago, sino porque sentía una obligación rara, como si me hubieran dejado una puerta entreabierta y no pudiera seguir con lo mío hasta cerrarla. Fui más preparado, otra linterna, un machete simple, cámara baratona con sensor de movimiento que me prestó el hijo del comisariado. Coloqué la cámara frente al tramo y busqué un sitio más tapado para mí, debajo de un encino pequeño. La primera noche no pasó nada. A la medianoche me dieron ganas de irme. A la 1 pensé en mi esposa, en que me iba a decir que estoy de terco. A las 2, el silencio me fue aplastando hasta volverme torpe. No dormí. Al amanecer, nada nuevo. La segunda noche fue distinta. A las 2:12 la cámara hizo un chasquido mínimo, ese que hace cuando detecta algo y guarda. Me paré de golpe y caminé al aparato. Tenía una sola foto nueva. En la pantalla se alcanzaba a ver el tramo de alambre y, más atrás, una figura de frente, parada, muy flaca. No se miraba cara, nomás el contorno. Daba la impresión de estar viendo hacia donde estaba la cámara, hacia donde estaba yo. En cuanto levanté la cabeza con la linterna, no había nada. Ni pasos, ni ramas movidas. Era como si hubiera estado ahí, quieta, y después no. Quise guardar la foto, pero la pantalla se congeló y al volver a encender ya no estaba. Me enojé. Le pegué una patada suave al tripié y me quedé escuchando, como si algo fuera a delatarse. El aire estaba inmóvil, pesado. Entonces, a la altura de mi cintura, algo tintineó. Miré, otra tirita blanca recién atada al tercer hilo. Temblé. No había quien se acercara sin que yo lo oyera. No había. Me ardieron los ojos del coraje y del miedo juntos. Corté la tira con la navaja y la guardé junto a la primera. Al amanecer llamé a mis primos. Levantamos la cerca con grapas nuevas y poste reforzado. Cambiamos el tercer hilo por un cable más grueso que usamos cerca de los chiqueros. Al mediodía quedaba firme. Esa tarde, desde el camino de terracería, vi a lo lejos la línea recta de la cerca, pareja como una regla. Me tranquilicé. A la mañana siguiente, el tercer hilo estaba otra vez abierto. Ni un centímetro torcido en los postes. La grapa puesta, pero el cable seccionado entre postes. En el mismo punto. Colgando del alambre, otra tira. Esta vez no la toqué. Llamé al comisariado y a 2 vecinos. Ninguno hizo chiste, nadie sacó conclusiones. Nomás la miramos. Se formó un silencio raro, de esos que no necesitan orden. Uno de los vecinos dijo que mejor dejáramos ese tramo sin cerrar, que no afectaba tanto, el ganado casi no se iba por ahí porque después del arroyo no hay gran cosa. El comisariado aceptó. Dejamos ese hueco con la portera amarrada a un lado, como quien cede en algo pequeño para no entrar a discutir con lo que no entiende. Desde entonces ya no volvió a amanecer cortado ningún hilo. Ni hubo vaca perdida. Ni nadie más habló del tema. Un mes después, en una reunión de agua, supe que en el ejido vecino, del otro lado del arroyo seco, empezaron a encontrar su cerca abierta a medianoche. Mismo corte. Misma limpieza. Ellos no habían oído de nuestras tiras. Uno de sus peones dijo que alcanzó a ver a alguien parado en el límite, pero cuando salió con la lámpara, no halló ni pisada. Tragué saliva y guardé silencio. A veces paso por el camino y miro hacia el punto. La línea de alambre hace un quiebre donde debió seguir. Hay una claridad rara ahí, como si el monte supiera que no hay que cerrarlo. Cuando me animo, saco las 2 tiras que guardo en una cajita de galletas junto con algunos recibos. Están sucias y un poco tiesas por el sol de aquellos días.
No sé por qué no las tiré. No me gusta exagerar. Soy de los que madrugan porque hay trabajo y se cansan porque así es el campo. No doy crédito fácil a las cosas que no puedo agarrar con la mano. Pero aprendí que hay sitios donde el terreno no acepta que uno trace líneas como si el mundo fuera puro plano. Hay esquinas que alguien más ya decidió. Y cuando uno insiste, la noche te lo corrige sin decirte nada. La cerca quedó abierta. El ganado no se va. Nadie más volvió a atar tiras. Pero cada que se me ocurre que debería volver a cerrar ese tramo, recuerdo el clic leve de la cámara y esa pantalla mostrando la figura quieta, como esperándome. Y el silencio, sobre todo el silencio, no el normal del campo, sino ese otro, completo, que se instala como si todo lo vivo diera un paso atrás para dejar que pase algo que no quiere ser visto. No sé si fue gente. No sé si fue un juego viejo de la tierra. Lo único que sé es que, cuando el alambre quiere mantenerse abierto, conviene hacerle caso. Porque hay límites que no son de nosotros, por más título, por más grapa, por más cable que uno le quiera poner. Y uno duerme mejor cuando aprende a no pelear con ciertas cosas. Yo, desde esa vez, duermo, pero nunca del todo. Y en las noches de mayo, sin viento, me despierto y oigo, allá lejos, el pequeño golpe del metal cuando deja de estar tenso. Y espero. Y no voy. Porque esa es la clase de trabajo que nadie paga. Y que nadie, en su sano juicio, debería querer cobrar. El tercer toque. Me llamo Mateo. Soy de rancho y toda mi vida la pasé entre milpa, nopalera y acequia. Esto ocurrió en mayo de 2019, cuando me tocó ir a cuidar la parcela de mi tío en un pueblo de la sierra de Zacatecas que pocos ubican, San Bartolo de la Cuesta. Para llegar, uno sube por terracería y tramos de piedra suelta, a un lado queda un arroyo angosto que solo suena cuando el viento pasa y mueve los carrizos. El pueblo es chico, capilla de adobe, una cancha con porterías chuecas, un molino parado desde quién sabe cuándo y dos bancas de cemento mirando a una ceiba vieja. Ahí todo se hace con calma, salvo cuando entra la temporada de agua o cuando suena la campana de la capilla a una hora que no corresponde. La primera tarde me recibió el olor a leña de encino y tierra caliente. Dejé la camioneta junto al granero de mi tío, revisé el alambrado y los surcos con frijol recién nacido. Los vecinos me saludaban con la mano desde lejos. Nadie platica mucho con forasteros, pero a mí me conocen desde niño. Aún así, sentí ese peso que da un lugar cuando guarda cosas que no se cuentan afuera. Esa noche, ya con el sol metiéndose, me alcanzó don Tiburcio, que vive frente a la capilla. Me dijo que el fin de semana habría fiesta para San Isidro. Me invitó a pasar por tamales y café en el atrio. No le prometí nada. Yo había venido a limpiar canales y a revisar una bomba de agua que fallaba. Me acosté temprano con el zumbido de los grillos y el paso lento del aire por la lámina. El día siguiente fue de machete y pala. A mediodía, desde el lindero vi cómo llegaban camionetas con redilas, familias a caballo, gente con ramos de espiga. Prendieron un equipo de sonido que fallaba entre corridos viejos y boleros. La plaza se llenó de mesas de tripley. Se freía lo que hubiera, tripita, queso, gorditas. El ambiente era sencillo, alegre, de los que te anclan al suelo. Pensé en quedarme a la rifa de una becerra, pero me ganó el cansancio. A las 9 de la noche, la capilla ardía de velas y la imagen del santo tenía garabatos de flores de papel. Yo me quedé afuera, recargado en la banca. Los perros rondaban buscando migas. El aire traía humo de ocote y grasa, música a trompicones, risas de niños. De pronto el altavoz murió con un latigazo seco y lo siguió un silencio que no conocía. Fue un apagón sin aviso. Nadie gritó ni se quejó. La gente dejó los platos, los vasos a medio alzar, y se quedó inmóvil, como esperando una señal. La campana de la capilla sonó una vez, lenta. No había monaguillo ni sacristán a esa hora. Sonó por segunda ocasión y los perros se escondieron debajo de las trocas.
En la tercera, la gente comenzó a moverse, no en desorden, no con pánico, sino con una urgencia ensayada. Cerraron puestos sin contar monedas, apagaron anafres con puñados de tierra, levantaron a los niños dormidos, todos caminaron hacia sus casas, puertas adentro. Don Tiburcio metió el cerrojo y atravesó la tranca de su portón con una tabla que ya tenía a la mano. La plaza se vació en menos de un minuto. Yo, por puro reflejo, me quedé quieto bajo la ceiba, mirando la puerta de la capilla. Sentí frío en el estómago, como cuando el monte te avisa sin palabras. Los golpes empezaron en el lomerío que queda detrás del panteón. Metálicos, espaciados. Como si algo fuera probando con paciencia cada lámina, cada portón, cada recipiente olvidado. Avanzaban hacia el pueblo con una cadencia que no encontré en ninguna herramienta conocida. Un bote tirado rodó solo por la calle principal, y donde rozaba el suelo dejaba un sonido que no era de bote. La campana no volvió a tocar. El aire se volvió pesado. No era olor a quemado ni a humedad, era otro tipo de aviso, uno que no sabes de dónde viene. Entré a la casa, empujé la puerta con el hombro y atranqué con la barra de pino que mi tío siempre dejaba junto al quicio. Había mecido un galope lejano que no correspondía a animal alguno. El reloj de pared marcaba las 10:13 y ahí se quedó, inmóvil. Afuera no había voces, ni siquiera rezos. Solo el recorrido de esos golpes como de hierro en paciencia. Pasaron por la esquina, siguieron por la calle del molino y después por la vereda que da al arroyo. Cada tanto, una gallina raspaba el suelo y el raspón se detenía, como si algo la viera. Me quedé sentado con la espalda en la puerta, el machete sobre las piernas y la lámpara apagada. No sé en qué momento dejé de sentir sueño. Escuché el paso sobre mi techumbre, paso sin peso, repetido. No era un animal. Tampoco parecía humano. Al tocar la lámina no produjo estruendo, produjo algo más hondo, igual de firme, que me dejó los dientes apretados. Pensé en correr a la capilla, pero entendí que ahí nadie estaba esperando a nadie. La tercera campanada no había sido llamada, había sido permiso. El amanecer llegó sin transición, como si alguien subiera un apagador. Salí y el mundo estaba en orden. Ni un vaso tirado, ni cenizas, ni papel de estraza. Los anafres parecían no haber sido usados. El equipo de sonido, guardado. La cancha, limpia. Las porterías seguían chuecas, pero el polvo se veía parejo, sin huellas. Solo había algo distinto, en el quicio de cada puerta, incluido el mío, habían dejado 3 granos de maíz y una gota de aceite sobre una hoja de higuera. En el suelo, junto al hilo de agua, alcancé a ver marcas de dedos delgados en la arena, como si alguien hubiera probado la humedad y se hubiera arrepentido. Caminé a la casa de don Tiburcio. Ya estaba barriendo. No comentó nada. Le pregunté por la fiesta. Dijo que salió bien, que se había desarmado temprano por la amenaza de lluvia. El cielo estaba despejado. Pregunté por la campana. Dijo que sonaba cuando tenía que sonar. Le dije que mi reloj se había detenido. Me respondió que a veces fallan. El resto del día trabajé en el canal. Nadie mencionó música, rifas ni visitas. Por la tarde, una niña me alcanzó en la nopalera. Traía una bolsa con panochas y me la dio sin mirarme. En la bolsa venían también 3 clavos viejos. Quise devolvérselos. Ella negó con la cabeza y se fue caminando como si alguien la llevara de la mano. Esa noche encendí una vela sin pensar y dormí vestido. El domingo me fui. Pasé por la plaza, que ya no tenía bancos, las habían movido a la sombra, como si nunca hubieran estado donde yo las había visto. La ceiba soltaba un polvo fino. En la torre de la capilla, un lazo colgaba como lengua quieta. Al tomar la terracería, miré el letrero oxidado que indica San Bartolo de la Cuesta. Una línea nueva lo cruzaba, como si alguien hubiera querido borrarlo con lima. De regreso a mi pueblo, conté poco. A mi madre le dije que todo estaba bien, que la bomba ya agarraba presión y que la milpa de mi tío iba